under British administration at the earliest possible moment. El pedazo de tierra que nos fue arrebatado y que hoy de nuevo es nuestro. Pero si hay que pelear por la Malvinas, estoy seguro que vamos a pelear. To the Falkland Islands and their dependencies. Para hablar de la Guerra de Malvinas hay que contextualizarlo en el marco de la última dictadura cívico-militar que suprimió los derechos constitucionales el 24 de marzo de 1976. La tensión social del país, provocado por una profunda recesión económica, crecimiento de la deuda externa, salarios cada vez más bajos y enérgicas protestas de los organismos de derechos humanos por los desaparecidos, evidenciaban el agotamiento del denominado proceso de reorganización nacional. La Junta Militar, presidida por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, impulsó el plan de recuperación de las Islas Malvinas con la intención de desviar la atención social de los problemas del momento, independientemente del histórico e irrenunciable reclamo de soberanía. Muchas madres quedaron sin sus hijos, muchos hermanos sin hermanos. Pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí. Pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí. La comunidad puntaltense vivió, tal vez como en ningún lugar del país, las consecuencias del conflicto bélico de 1982. Familiares, vecinos o amigos conformaron las fuerzas militares argentinas que enfrentaron al poderoso Reino Unido de Gran Bretaña. Incluso varios de ellos integraron el contingente que desembarcó en las islas aquel histórico 2 de abril. Por su cercanía geográfica y emocional, la sociedad civil no pudo permanecer ajena a los avatares que la guerra por entonces impuso. Para explicar un poco lo que es la causa Malvinas hay que hablar de distintos puntos de vista o hay que tener una visión un poco crítica al escenario político, social y económico de ese momento. En realidad, económicamente se venía de un conflicto con políticas neoliberales bastante similares a lo que es apertura de importaciones, destrozo de la industria nacional, en cierta forma, digamos, reprimiendo lo que eran las huelgas. De hecho, existió el decreto de que no se podía hacer huelgas. Los sindicatos se empezaban a movilizar, entonces era un conflicto social bastante importante. No hay que descontextualizar justamente la guerra de Malvinas, que se da en un proceso de reorganización nacional,
donde los cambios políticos fueron muy bruscos, desde el 76 al 83, con las distintas juntas militares. Eso magnificó, digamos, un sentido, en cierta forma unánime, cuando se da y en cierta forma, digamos, el 2 de abril se anuncia lo que es el conflicto de Malvinas. En los primeros días de marzo de 1982, nuevos despidos y amenazas golpean al movimiento obrero. La Ford despide a miles de operarios. Efectivos militares rodean la planta en Pacheco y 3.000 trabajadores se movilizan en el puerto. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, el revisionismo histórico ha sido muy importante en la historia justamente argentina. Y no es una redundancia, sino es un hecho fáctico, una comprobación empírica, como decimos los profesores de historia. Se permitió que la sociedad empezara a observar cómo se había revisado el proceso histórico, ya no solo hablando únicamente del 82, sino de todo el contexto histórico y de cómo se llegó a ese momento histórico del 82, ¿no? Cuando uno genera ese revisionismo histórico, lo que observa es que había una sociedad bastante acostumbrada y había naturalizado la opresión, más allá de algunos sectores que habían empezado a reaccionar, habían empezado a manifestarse de diversas maneras, ya no solo contra la dictadura militar, sino también con otros hechos históricos, como por ejemplo la proscripción a un partido político histórico como el peronismo, que no fue la única proscripción en la historia, el radicalismo también estuvo proscripto. Y una sociedad que necesitaba tener una suerte de buenas noticias, ¿no? De algo positivo, y se presentó ese reclamo histórico de las Islas Malvinas, que nadie había movido demasiado el avispero desde el 1833, cuando fueron usurpadas por los ingleses, como una reivindicación concreta, material, ¿no? De vamos a recuperarlas, vamos a hacernos otra vez de ese territorio que es nuestro. La euforia de la plaza, que después las imágenes veíamos cuando Galtieri sale a hacer ese discurso y 2 millones de personas que lo vitorearon, también refleja un poco, me parece, esa es una imagen que puede reflejar cómo se sentía la sociedad. La misma sociedad que tiempo después se proclamó en contra de la dictadura y demás hechos históricos, pero creo que ahí más o menos se puede vislumbrar. Esa es una plaza que habla, ¿no? Me parece. El escenario, digamos, político era bastante complicado para la época, supresión inclusive de la Constitución Nacional, bueno, casi ningún derecho estaba por encima, digamos, de todo lo que era la parte civil, y después lo económico, y por último, bueno, hubo gente en ese momento que hasta el día de hoy se pregunta que en el proceso de reorganización nacional no existió o no pasó nada. En otro, bueno, nosotros estamos muy ligados a lo que es la base naval Puerto Belgrano, entonces en cierta forma, bueno, todavía hay gente que sigue pensando que en ese proceso de reorganización nacional, por ejemplo la imagen del desaparecido y demás, que recién empezaban las movilizaciones, todos los grupos de derechos humanos como madres y abuelas, era como recién se empezaba a la luz. Ahora, a tu pregunta, en realidad, era un proceso de conflicto político, social y económico. Today, though, a small group used the occasion to mount a demonstration of their own to express support of Argentine's invasion of the Falklands. But there is little appetite for the violence that might ensue from those who have already suffered. I don't want war. All the mothers don't want war. Ponele, a mí me gusta leer muchas cosas de historia, bueno, de Malvinas no mucho porque ya la historia parece que la escribieron porque ya me la sé de memoria, pero ponele, no te olvides que en esa época era un gobierno militar que pretendía perpetuarse en el poder, ¿no? sin ver el gasto que le ocasionaba al país o algo. No te olvides que el 1 de abril, mucha gente de la que el 2 de abril fue a avivar para que las Malvinas vuelvan a ser Argentina, las habían cagado a palo por una protesta de la CGT. Días previos a lo que fue esa jornada histórica en la definición no misma de lo grandilocuente, sino histórico porque es un hecho concreto. Un pueblo que había salido a las calles a manifestarse, no solo contra lo que eran las medidas de la dictadura militar, sino además porque salía a manifestarse en favor de los sindicatos,
en contra del proceso del modelo económico que estaba en ese momento generando, entre otras cosas, por ejemplo, el endeudamiento, el crecimiento de la deuda pública, la estatización de la deuda privada, el empobrecimiento del pueblo, porque el pueblo cuando sale a las calles tiene que ver con que hay sectores que evidentemente ven muy superada su capacidad no solo adquisitiva, sino también su forma de vida, ¿no? Bueno, ese es el contexto en el que se maneja aquel momento previo a lo que después termina siendo el 2 de abril. Mira, no, creo que en ese momento se reflotó un poco más el nacionalismo, ¿no? Básicamente en la música. Bueno, a mí me gusta muchísimo el folclore, o sea que desde siempre el folclore estuvo, y más ese folclore que habla generalmente de las circunstancias penosas del pueblo, ¿no? Atahualpa Yupanqui, José Larralde, pero digo, por parte de la juventud en ese momento, y Charly García sonaba mucho, eran los inicios de León Gieco, así que era la música que se escuchaba, y en esos días de conflicto sí hubo como un rebrote del nacionalismo, y la música extranjera lógicamente que sonaba mucho menos que hoy, donde el 98% es música extranjera. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche, y si quieres dar un beso con una fe, es posible que me noche, pero no bombardee Buenos Aires. En cierta forma, los grupos de derechos humanos surgieron a partir de ahí, y se van a ir tomando trascendencia después con la democracia. Pero sí creo que marcó para la Junta Militar, digamos, el inicio de la guerra marcó como una forma tal vez de perpetuidad en el poder. Bueno, capaz que los resultados hubiesen sido otros. Hasta no hace mucho había leído sobre un historiador que presentaba, bueno, era la batalla de David contra Goliat, es decir, como era Argentina contra uno de los imperios más indiscutidos de toda la historia. Muchas madres quedaron sin sus hijos, muchos hermanos sin hermanos. Pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí. Pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí. Hay recuerdos propios, íntimos y personales de la Guerra de Malvinas. Otros son transferibles, con emoción, dolor, angustia. Hay imágenes de la guerra que muchos quieren borrar, otros reivindicar. La primera foto del izado del pabellón nacional, que se difundió a todo el mundo en la publicación del diario La Razón, fue capturada por el cabo primero Francisco García, que llegó a Puerto Argentino a bordo del buque de desembarco Cabo San Antonio, el mismo 2 de abril de 1982. Sí, yo quedé sorprendido porque por dos motivos, ¿no? Porque uno, de ser fotógrafo de a bordo a ser nombrado corresponsal de guerra por la necesidad imperiosa de un militar
que saque fotografía para la Armada. Entonces fui sorprendido al ser nombrado corresponsal de guerra en ese momento a bordo, a la necesidad de ese militar que faltaba por la Armada, porque estaban invitados estos dos fotógrafos del diario de la Nueva Provincia, el señor Zurdo y el señor Fernández, y el que venía a hacer la redacción de la guerra desde el diario La Razón, que se llama José Luis Camarote, ¿no? Así que sorprendido porque a pedido del almirante Busser me pide que colabore con el redactor y le cediera alguna fotografía para ilustrar la portada o las páginas del diario La Razón. Entonces, bueno, yo llevaba dos cámaras, una cámara para la Armada, otra cámara para este hombre, para decir, bueno, listo, de acá le cedo esto, así no me faltan fotografías a mí, la misma fotografía que lo hacía 2 veces, ¿no? Y ese rollo, este señor, como el día 2 de abril aterriza un avión antes del mediodía, al mediodía, cuando se limpió todo el sector de aeropuerto, aterrizó un avión ahí. Y ahí venían gente del continente, ¿no? Ese avión regresa a Buenos Aires y llega a eso de las 3 de la tarde. Y el diario La Razón cuenta con la quinta de La Razón, en la cual sale publicada la fotografía que yo había tomado, que yo le había cedido al señor sale publicada a nivel mundial el día 2 de abril y sale por ende primicia mundial la foto tomada por mí. Mis días previos, el mes previo antes de irnos era disfrutar las vacaciones y eso. Íbamos a tirar al aro, a joder, íbamos a las piletas, eso. Yo ya sabiendo que en febrero ya me tenía que presentar a hacer el servicio militar. Y así transcurría mis días, esperando el día para irme al servicio militar. Y llegó el 6 de febrero, sí, bueno, nos presentamos en el 5º Cuerpo de Ejército, pensando que nos trasladaban a algún lado y eso. Bueno, a mí me tocó quedarme en la compañía B del batallón. Y bueno, y ahí transcurrieron los días, todo, hasta que nos hicimos un campito muy cortito, de 30 y pico de días, donde nos enseñaban el uso de un fusil, lo básico del uso de un fusil. Después orden cerrado, aprender a saludar, desfilar y esas cosas, lo normal de un servicio militar que te enseñaban allá, corre, limpia y baila, que significa la palabra colim. Nosotros sabíamos cuando embarcamos que íbamos a realizar una operación, no sabíamos dónde, porque se debe guardar el secreto el tiempo máximo posible para poder recibir toda la información y las tareas a realizar, ¿sí? Así que bueno, nosotros sí sabíamos que estábamos en las costas de Malvinas. Compatriotas, hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Y bueno, entonces estábamos ahí hasta que llegó el 2 de abril a la madrugada y nos levantaron como a las 5 de la mañana y vimos que en el playón del batallón había una serie de bolsos con fusiles puestos. Sobre cada bolso, bueno, nos separaron a la mitad de la compañía, entre los que me tocó a mí, y nos dijeron, bueno, a los bolsos Carrera Mar, cada bolso tenía un nombre, entre los cuales, bueno, estaba el mío, Martín y Oscar, y de ahí, bueno, nos llevaron nos cargaron en camión y nos llevaron a Espora, donde había un Hércules y un Fokker parado en la pista. Bueno, a mí me tocó ir en el Hércules sentado, me hicieron subir todo. Nos subimos y empezamos a preguntar, dice, ¿a dónde van? De campaña al sur.
Bueno, vamos de campaña al sur, todo joda, todo. Nos decían que íbamos a Bariloche. Y ahí empieza así yo transcurrió mi 2 de abril. Así empezó. Uno no tiene en ese momento en la cabeza más que lo aprendido y tratar en todo momento de llevarlo a cabo y hacerlo lo mejor posible. No haces análisis. El militar de carrera actúa de acuerdo a una planificación. Llegado el momento de cumplir con la misión, se aboca en totalidad, y me refiero mental y física, a realizar las tareas que imponga lo que uno tiene que hacer. O sea, uno no hace análisis posteriores. ¿Usted tenía que ir a la casa del gobernador también? En un primer momento el señor almirante Busser me había impartido la orden de ocupar la casa del gobernador, pero a último momento, debido a que había sido observada presencia de tropa en el aeropuerto, y como tenía que recibir a mi regimiento, Regimiento 25 de Infantería, debía de abrir y dejar libre esa zona, me cambiaron la orden por el aeropuerto. ¿Qué hubiera pasado de estar usted y no el capitán Giacchino? Hubiera pasado lo mismo, es decir, en los comandos es ley que el jefe va a la cabeza, y analizando el plan del señor capitán Giacchino y el que yo tenía, prácticamente era el mismo, y el procedimiento hubiera sido exactamente el mismo. Sí, yo integraba la patrulla que fue a tomar la casa del gobernador, la comandaba el primer herido y muerto en combate, el capitán Pedro Giacchino. Por lo tanto, como era el enfermero del grupo, por mi intención de auxiliarlos, yo también caigo herido de bala. Lo que nos decía el comentario de la mayoría que hablaban y que por ahí uno escuchaba y eso, era que era como ir a hacer, ponele, una toma pacífica para empezar las relaciones bilaterales, que empiecen a hablar los diferentes diplomáticos, todo. Y aparte nos decían siempre, nah, los ingleses acá no van a venir, dicen muy lejos, ¿a qué van a venir hasta acá? Ese era el comentario que siempre se hizo hasta los últimos días de abril, que bueno, ya se sabía que estaban viniendo para Malvinas. Muchos hermanos sin hermanos. Pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí. Pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí, pelearon por vos y por mí. La Guerra de Malvinas representa mucho más que el irrenunciable reclamo de soberanía. También fue parte de una etapa oscura de la historia argentina. La gesta integra la memoria colectiva de un país que hoy elige el camino diplomático para volver a enarbolar allí su bandera nacional.